Dividen Guado de Pedro y José Otavis. Pablito, bueno, hablábamos en nuestra introducción de las elecciones, estamos un año. ¿Cómo ves el gobierno un año? ¿Cómo la ves a Cristina un año de las elecciones? Yo lo que creo que la primera pregunta que uno se hace es qué va a hacer con la economía, ¿no? Hay dos o tres temas en los cuales ella no da pistas sobre cómo los va a resolver, con lo cual no sabemos si es porque tiene algo en la galera o porque no tiene nada, y en realidad no tiene respuestas para eso. Un tema es la recesión con inflación, como decía recién Redrado, o sea, la situación económica y la mala perspectiva. El otro tema es la corrupción, donde tampoco parece tener respuestas para el avance de las causas contra Vudú, por ejemplo. Y el tercer tema es el arreglo con los holdouts, donde tampoco se sabe exactamente qué quiere hacer. Uno supone, y hay algunos indicios, como estas cosas que se le atribuyen a haberle dicho a Vanoli en privado a algunos banqueros o a Kicillof a algunos empresarios. Entonces uno cree que la idea es arreglar porque eso es la lógica. Pero también la lógica era arreglar en el otro, cuando ella estaba en Venezuela y lo mandó a Kicillof a Nueva York, ¿te acordás? Y estaba el arreglo vía Britos y lo desparramó y lo dinamitó. Sergio Beristain, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Charlie, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Un placer. Un año de las elecciones, ¿cómo estamos? Creo que estamos en una etapa muy singular donde la presidenta tiene mucho más poder del que todos pensábamos luego de las elecciones de mitad de mandato del año pasado. Toda esta hipótesis de que ella iba a ser una presidenta débil y que el peronismo, los gobernadores, los sindicatos, la oposición iban a fijar la agenda quedó, creo yo, descartada, con una presidenta que utiliza los recursos de su oficina, del presidente. In extremis. In extremis. Muy hábilmente, con, también hay que decirlo, un conjunto de actores políticos emergentes, con muchas posibilidades de convertirse en dominantes a partir del año próximo, pero que aún están construyendo su base de poder, y esto tiene un componente territorial fundamental. Entonces vemos a los candidatos yendo a las provincias, enhebrando alianzas con distintos actores, y me parece que una sociedad que por un lado está viendo que hay un cambio en el corto plazo y entonces está tal vez dispuesta a tolerar este periodo de 12, 14 meses, y un sector, yo creo, popular, trabajador, muy preocupado por la cuestión del desempleo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta un dato significativo, y es que toda la red de programas sociales, subsidios, la extensión del sistema de seguridad social, etcétera, constituye, bueno, una diferencia enorme respecto a otras recesiones, otras crisis, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, Pablo, ¿qué tal? Bien, yo veo que la presidenta está en una situación débil, que ella finge ser muy fuerte, cada tanto dice disparates, varios por semana. Los últimos que dijo fueron que la inseguridad es puro marketing, también dijo que los satélites no se drogan y cosas por el estilo, que no resisten el menor análisis, ¿no? No obstante, es cierto lo que vos decís, ella conserva su poder, por lo menos institucional o político-institucional, porque sigue sacando leyes express con las mayorías en diputados y en el Senado. Algunas fundamentales, códigos, ¿no? Claro, y tiene los votos, sigue teniendo los votos, no se le fugan los diputados, no se le fugan los senadores, tampoco se le fugan los intendentes, y con los gobernadores, Hueretilnec de Río Negro amenazó, pero del resto están todos alineados. ¿Cuál es el secreto? El poder, Pablo, es una medida relativa, no absoluta. Vos sos poderoso en función de otro u otros, no en el vacío. Y si bien la presidenta tiene menos poder que en el 2011, luego de ganar con un resultado inédito, por lo impresionante, ¿no? La verdad que sigue siendo una figura política con enormes recursos. Algunos derivan de la presidencia como institución, por ejemplo, el uso de los recursos fiscales, el uso de la iniciativa que tiene legislativa, y otros derivan de su liderazgo. Ella es una persona que está, me parece, firmemente aferrada al poder, está planificando quedarse en el poder, no irse. Le puede salir bien, regular o mal, pero su intención es influir. ¿Cómo planificarse quedarse? Si no puede quedarse. No puede quedarse como presidenta, pero puede quedarse como una figura influyente. ¿Jefa de la oposición? ¿O no? ¿O jefa del oficialismo? Bueno, o una de las jefas del oficialismo, o una persona influyente. Yo escuché una de mis fuentes más certeras en el oficialismo recordando la famosa fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Pero eso fracasó. ¿Cómo terminó? Bueno, no digo que haya terminado bien. Presidente por 77 días. Claro. No es una buena... No digo que sea una fórmula estable esa, precisamente. Claro. Pero otros están imaginando, Charlie y Pablo, la salida rusa, hablando de acercamiento Sí. a Rusia. Ustedes recuerdan Presidente que y primer ministro, Claro, después cambiamos los roles. Exactamente. Cuando cumplió Putin su límite de 8 años, Medvedev, que era su mano derecha, asumió como presidente, pero el primer ministro siguió siendo... Ahora, qué raro pensar en una salida rusa en un país donde en la Argentina no hay un solo antecedente exitoso de algo así. Todos los que salieron del poder dejaron de tener poder, salvo Roca. Te tenés que ir al siglo XIX. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero después nunca un presidente que dejó el poder. Duhalde conservó 2 años el peso en el Congreso y después... después lo echó Kirchner le dio una patada en el traste. Alfonsín recobró el prestigio, pero no el poder. Alfonsín recuperó el prestigio, y esa es una buena definición. No recuperó el poder, eso es cierto. Pero muchos ni siquiera recuperaron prestigio, ¿no? Claro, Está bien, pero ¿no está amenazado el prestigio de la Presidenta con las cosas que están pasando? Digo, Vudú, Lázaro Báez, tener que salir a aclarar el jefe de la FIC que tienen lazos comerciales, pero no son socios. Suena medio Me parece desentonado. que ese es el capítulo más significativo, y si uno tuviera que entender por qué el gobierno está girando otra vez pragmáticamente hacia el arreglo con los holdouts, hacia apoyar la candidatura de Scioli, me parece que la preocupación por la corrupción es el motivo más significativo, tal vez no el único. ¿La oposición es alternativa o todavía no? El tema es que la oposición es un concepto muy amplio que encierra una multiplicidad de actores. Los partidos opositores. Claro. Ahí yo tengo una duda, Charlie. ¿Tenemos partidos o tenemos dirigentes? Dirigentes. Claro, porque tenemos, yo creo, partidos como el radicalismo que no tienen aún dirigentes de la envergadura de un Massa o un Macri en términos de competitividad electoral, y tenemos dirigentes como estos últimos que no tienen una base, una red de apoyo partidaria, sobre todo en el interior, que les permita, bueno, consolidar su candidatura, si hay que decirlo, esto no habla bien de la Argentina, fiscalizar. Recordemos que el sistema electoral nuestro es enormemente anacrónico, tiene enormes bolsones de corrupción y requerís un ejército. Y hay fuerzas políticas que manejan eso mejor que otras. Exactamente. Y el radicalismo tiene efectivamente, digamos, la posibilidad de asegurar fiscalización, por eso es tan atractivo, ¿no? Sergio, te tengo por uno de los expertos en opinión pública y comportamientos electorales más sobresalientes de la Argentina. Entonces, explícame esto que yo no lo entiendo. El relato kirchnerista cruje cada vez más. A veces es delirante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, con la defensa a ultranza del general Milani, en el tema del Código Civil Penal, con esta bomba de humo que fueron los extranjeros, de perseguir a los extranjeros que delinquen, y en el fondo parece ser que se está protegiendo vía fiscales a los funcionarios corrompidos. La represión que encarna Berni y que rompe todo el discurso de estos años del kirchnerismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón, con todas estas contradicciones que tiene el relato, eso parece no hacerle mella al sector duro que adhiere al kirchnerismo y que parece estar intacto? O sea, que es ¿cuánto? ¿1 tercio de la sociedad adhiere? Bueno, coincido con vos, es que esto es un desafío para el análisis, ¿no? Definir núcleo duro es interesante porque no es lo mismo núcleo duro que voto. El kirchnerismo sacó 30% de las últimas elecciones, podría sacar tal vez un resultado similar o con el orden del 30, el tercio de la población en las próximas elecciones, no sabemos. Pero lo cierto es que cuando uno ve la historia del kirchnerismo del 2003 a hoy, claramente hay un núcleo muy duro que fue creciendo a lo largo de estos años, sobre todo en la medida que el kirchnerismo adquirió ideológicamente connotaciones un poquito más definidas. Esto fue a partir del conflicto con el campo. Si bien la cuestión de derechos humanos arrancó antes, creo que desde el punto de vista de, digamos, las ganas de pelear, de aferrarse a poder, de constituirse en un grupo tan abrasivo y tan confrontacional, fue a partir del conflicto con el campo. Una derrota. Claro, con la derrota con el campo. Fue una derrota. Sí. Pero muchas veces la derrota fortalece más que la victoria. Sí, no, está bien, fue una derrota. Sí, yo no te objeto, no. Entonces, creo que cuando uno mira los sectores más convencidos, por ejemplo, ¿cuánta gente piensa hoy que el gobierno ya está resolviendo los problemas más importantes de la ciudadanía? 10% de la población. Nadie, porque 10%. La verdad 10%. La agenda del gobierno no tiene nada que ver con la agenda de la sociedad. Bueno, entonces, ese núcleo duro, que por ahí, voy a hacer una metáfora un poco exagerada, pero digamos, el peronismo llenaba la Plaza de Mayo, la presidenta llena el Patio de las Palmeras. Es un núcleo duro,
pequeño, reducido, muy, yo Y creo... siempre lo mismo, la cámpora y los jóvenes. Es homogéneo, está convencido, tiene liderazgo, creo que tiene algunas connotaciones, algunos dirigentes interesantes, algunos ustedes mostraron recién esa foto. Bueno, muchos son empleados públicos, ¿no? No hay ninguna duda de eso, pero digamos, creo que ese núcleo duro no representa a la sociedad argentina, representa un segmento de la sociedad argentina. Ahora, este es un gobierno que implementó políticas que un segmento enorme de la sociedad apoya. YPF, la asignación los universal por planes hijo, sociales, claro. en general las políticas digamos, que reconocen derechos humanos, los nuevos derechos, matrimonio igualitario, que sería necio negarlo. Entonces, una cosa es el núcleo duro y otra cosa es la sociedad que dice, bueno, balanceamos. Hay muchas cosas que no me gustan, inseguridad, inflación, desempleo, corrupción, estilo autoritario de la presidenta, pero, bueno, y en el pero aparecen un listado de elementos, algunos materiales, me fue bien, cambié el auto, me fui de vacaciones, o a veces simbólicos o de derechos, que conforman una cosa un poquito más matizada. Sergio, ¿me dejás un minuto? Vamos a hablar con un embajador por el tema de Brasil y seguimos conversando Seguro, nosotros. Claro. Estamos en contacto.